Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Caldeón, del tercer cuatrimestre Grupo A de la carrera de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Maya Campus Cancún. Hoy, 12 de agosto del 2023, les vengo a hablar sobre un tema que ha causado mucha polémica entre la sociedad, que es la legalización de la marihuana. Como todos sabemos, a lo largo de la historia, las personas que han pensado que esta clase de drogas o sustancias psicoactivas tienen tanto beneficios como riesgos. Por eso hay que considerar todo el panorama para saber si la quieren volver legal o no. Y aquí en este video les vengo a exponer sobre la legalización de la marihuana, su concepto, los países que la han vuelto legal y muchas otras cosas. Comenzando primeramente con su concepto, que es el que tenemos aquí. ¿Qué es la marihuana? La marihuana es un término que se designa a las flores, hojas, tallos y semillas secas de la planta de cannabis o cannabis sativa, su nombre científico, que también tiene otros nombres que se conocen como hierba, mota, droga. Según lo indica el Centro de Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC, esta planta tiene más de 100 compuestos, pero entre los que más se destacan suelen estar presentes en las sustancias son el delta 9 tetrahidrocannabinol o THC, un psicoactivo que afecta el funcionamiento de nuestro cerebro, y el cannabidiol o CBD, que no altera el funcionamiento de la mente y al que se ha asociado con algunos beneficios en circunstancias especiales. Y esta clase de sustancia que es la marihuana se puede usar como por ejemplo vemos a la gente cuando la fuma en cigarrillos hechos a mano o joint, como dicen las pipas o en pipas de agua, que estas como hemos visto en las películas estadounidenses, que se llaman también bongs. También pueden ser unos fuma de cigarrillos en caños. Estos quiere decir que son cigarros pero que están vacíos y de que os rellenan en la parte de adentro completamente de marihuana. Aunque también hay otra alternativa como inhalación del humo de la marihuana. También la marihuana se ha incorporado en otra clase de consumo como es en los alimentos, como son bizcochos, galletas, dulces, o incluso los brownies mágicos que comúnmente se consumen, así como infusiones en el té. Además de que cuando se trata de la marihuana, hasta incluso tiene su propio código que lo representa, que es el 420, que es un código que se pensaba que era para describir cuando un individuo traía marihuana. Esto se ha visto también en las películas cuando hacen sus fiestas y aparece el 420 y todo eso. A eso hace referencia. Ahora a continuación pasamos a los antecedentes históricos de la marihuana. La primera referencia que se tiene de la marihuana o cannabis como un agente psicoactivo data del año 2737 a.C., que se encuentra plasmado en los escritos del emperador chino Shen Nang. Este enfoque que le daba en aquella época era de que sus poderes como medicamento para el reumatismo, la gota, malaria y el déficit de atención. Además se hizo mención de que tenía propiedades intoxicantes, pero el valor medicinal se consideraba más importante, es decir que aunque fuera peligroso, el aporte que daba lo superaba aún más. Y luego más adelante en la India se empezó a usar de manera recreativa, así como también los musulmanes lo hacían, ya que su libro el Corán prohibía que consumieran alcohol. Ya más adelante se fue expandiendo por toda Irán o Persia del siglo XII y más adelante en el norte de África. Esto ya después, en 1525 los españoles trajeron la marihuana al Nuevo Mundo, de lo cual los ingleses en 1611 la empezaron a comercializar para volverla importante, que llegó a la par con el tabaco y se cultivó mayormente como una fuente de fibra. Ya para 1890 el algodón había emplazado el cáñamo como cosecha de mayor efectivo en los estados del sur, ya que algunas patentes de medicina durante esta época contenían que la marihuana era un pequeño porcentaje comparado con el número de sustancias que contenían como el opio o cocaína, que eran las sustancias mayormente consumidas en aquella época. Pero si no, fue hasta los años 1920 que la marihuana se empezó a emparejar con estas. Y algunos historiadores dicen de que su auge
tuvo un retraso debido a la prohibición, pero ya más adelante como que fueron darle un poco de flexibilidad para que así algunos artistas, cantantes de club de jazz, así de música y todo, la pudieran usar. Hasta incluso dejaban que algunos establecimientos de marihuana eran tolerados por las autoridades porque en sí la marihuana no era ilegal y además no habían antecedentes de que algunos consumidores afectaran o pusieran en riesgo la salud pública, no se consideraba una amenaza social. Pero ya más adelante, pasándonos ahora a Estados Unidos en 1850 hasta 1942, se prescribían esta sustancia para los dolores de parto, náuseas y reumatismo. Además que se usaba como intoxicante, era común desde los años 1850 hasta los 30, sino que una campaña llamada por el Buró Federal de los Narcóticos de los Estados Unidos, ahora actualmente llamado Buró de Narcóticos y Drogas Peligrosas, trató de presentar a marihuana como una sustancia que era muy adictiva y que llevaría a los usuarios a una adicción a los narcóticos. Pero algunas autoridades la consideraban aún una droga de entrada, o sea, de que apenas estaba como que empezando a entrar en la sociedad. Pero en los 50 los hippies y grupos de adolescentes se opusieron a esta declaración, por lo que decidieron nombrarla como un símbolo en contra de la autoridad que los ejercía. Luego ya más adelante, la ley de control de sustancias en los 70 clasificó a marihuana junto con la heroína y el LSD como una droga de nivel 1. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene relativamente un potencial más elevado de abuso y ningún uso médico aceptado. Aunque la mayoría de la marihuana en aquel entonces venía mayormente de México, el gobierno mexicano igual en 1975 acordó erradicar la cosecha y la distribución por miedo a que hubieran efectos secundarios tóxicos. Y así continuó hasta que en 1982 la Agencia Antidrogas concentró altamente su atención en los cultivos que eran originarios de su país en Estados Unidos. Y hubo un cambio de cultivo de las plantas dentro de las casas especialmente desarrollado para pequeños grupos y alto rendimiento. Por lo que después de una década de uso menguante y todo esto de la fuma de la marihuana y todo eso, empezó una tendencia nuevamente a los adolescentes en los años 1990, por lo cual hizo de que el tema se volviera a retomar en la mesa de decisiones importantes para el país. Ahora pasamos a los países que legalizaron la marihuana. La legalización de las drogas, mayormente como en este caso que es el cannabis o marihuana, como lo quieran llamar, es un efecto que propone una modificación en las leyes del consumo, suministro y distribución de estas sustancias psicoactivas, por lo que un gran argumento se basa en el hecho de que cada persona tiene de cómo vivir su vida, cómo la quiere llevar. No es obligación del Estado meterse directamente, hay que respetar el libre albedrío que tienen los ciudadanos. Entre los países que han legalizado o legalizaron la marihuana está Uruguay, México, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Luxemburgo, entre muchos otros. Y en estos países, claro que han tenido sus ciertas estipulaciones para volverla legal, volverla una sustancia que nada más sea de consumo para uno mismo, que la cultives nada más para ti, que lleve ciertos gramos contigo, unos 30 gramos, que nada más sea una sustancia que consumes pero no muy seguido, y de que tenías que tener cierta edad para empezar a consumirla, y que mostras que es responsable en su manejo, así para que se dieran cuenta de que sí, esta sustancia puede tener riesgos, pero si la manejas con cuidado, con moderación, atención y disciplina, te puede servir y ayudar mucho más de lo que pueden ser los riesgos a simple vista o que son marcados a lo largo de las investigaciones por los especialistas. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva que
Se trata de la postura a favor de la marihuana que podemos encontrar aquí. Según los argumentos de una postura a favor, la marihuana puede ser un potencial apoyo para el área en medicina a tratar el cáncer, VIH, virus de inmunodeficiencia humana, diarrea o artritis reumatoide, etc. También que la marihuana pertenece a una clasificación de drogas blandas, es decir, que los efectos negativos que produce son mínimos a diferencia de las drogas duras, que estas son las que generan un daño extremadamente notable. Otra cosa sería que si se legaliza la marihuana, marcaría un manejo ante la situación de la marihuana. ¿Por qué? Porque no la volverían legal si no pudieran manejarla o controlarla para la sociedad. Otra cosa sería de que si la legalizan sería el fin de los prejuicios, porque es cierto, la marihuana es una droga, sin embargo, esto no quiere decir que su consumo sea completamente dañino. Si bien genera efectos en el cuerpo de quien la consume, esto no quiere decir que deba ser prohibida. Por ejemplo, en el caso de el tabaco, el alcohol e incluso otras sustancias como la cafeína nos muestran que un consumo informado, responsable y libre no debe ser objeto de estigma social. Otra cosa es que la legalización de la marihuana significaría un impulso importante en el campo, así como a las personas y asociaciones que podrían generar ingresos a partir de la transformación y distribución del producto. Y por último, que en la opinión popular de las personas está a favor de la moción de la legalización de las drogas, que en este caso es el cannabis o marihuana. Ahora pasamos a la postura en contra. Los argumentos que nos brindan la postura en contra es que es una sustancia que requiere de supervisión y control, pero no se cuenta con suficiente personal para ejecutar esta tarea. Es cierto, porque a pesar de que tengas un plan, tal vez no tengas muchas personas que te puedan apoyar para realizar ese plan. Otro argumento que se dicen es que los especialistas en adicciones afirman que la legalización puede enviar el mensaje erróneo de que consumir marihuana no representa ningún riesgo. Eso es cierto, porque a veces cuando se dan noticias de algo que va a ser nuevo, que en este caso son las drogas, se olvidan de todos los riesgos y solo ven lo positivo en ella, por lo que pierden la objetividad y no se dan el cuidado ni pues darle la atención que se requiere, por lo que puede llevar a grandes consecuencias. Otra cosa sería de que todos lo ven como una propuesta innovadora, pero les proporcionan una nueva opción en el aspecto del vicio, tal vez volverse el nuevo tabaco. Esto es cierto porque las drogas que son nuevas o que se vuelven una tendencia pueden llegar incluso hasta reemplazar las antiguas que se consumían en su mayoría. Y los efectos en el consumo de la marihuana es desorientación, pérdida de memoria, alucinaciones, problemas respiratorios, cáncer, las bajas defensas en el sistema inmunológico, todos estos riesgos que son solo algunos de consumir esta droga. Y además que sirve como un camino para promover lo que llaman la falsa salida, que se refiere a escapar de la realidad con la que no se encuentran conformes, como que abandonar todo lo que no te gusta y no pensar en ello, dejarlo ahí. Otra cosa que también resultaría mala, sino que resultaría si en contra de la legalización, es de que no habría que hacerla porque daría la oportunidad a las personas, empresas que tienen tierra y la capacidad productiva de crear monopolios, y sus trabajadores que trabajarían en esas empresas no recibirían el trato ni la remuneración por su mano de obra que se merecen. Y además de que el uso de la marihuana con fines médicos y terapéuticos continúa en un debate, porque aunque es cierto que tiene propiedades para el tratamiento para la diarrea, artritis reumatoide, VIH y SIDA, es cierto, pero no se sabe aún si su uso se puede generalizar, es decir, se desconoce si sus potenciales beneficios superan los riesgos de su uso médico. Es decir, tiene beneficios, tiene riesgos, pero son suficientes los beneficios como para que los riesgos puedan ser, no podemos decir ignorados, pero que como que se les vaya restando un poco de importancia si genera más bien que mal.
Esto es algo que hay que considerar mucho en cuenta cuando se trata de esto. Y bueno, como todos hemos visto, este tema es muy controversial tanto para los gobiernos y como a nosotros la ciudadanía en el aspecto social, porque tenemos que ellos tienen que ver con esto bien y nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones, porque una gran decisión tomada de manera errónea o de manera imprudente te puede llevar a un resultado que no sea favorable para nadie y que puede dañarte a ti mismo de una manera que no tiene solución. Y eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Que tengan un lindo día.